o tira de la cuerda para poder desplazar. Entonces, aparece allí un tirón, ¿no? Una fuerza que justamente usted está ejerciendo, ¿no? O de repente otra forma de expresar o de representar en tal caso la fuerza pues a través de un empujón. De repente usted desea desplazar la misma caja, pero no jalando a través de una cuerda, sino empujando con sus dos manos. Usted está ejerciendo una fuerza sobre esa misma caja, ¿no? Y también logra desplazar. Bueno, entonces el asunto está que la fuerza, en tal caso, es un empujón o un tirón, podemos llamarlo así. Y el concepto, justamente lo que estamos mencionando acerca de fuerza, nos da una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos, o entre un cuerpo y su entorno. ¿Cómo es eso de la interacción entre dos cuerpos? Claro, cuando nos estamos nosotros empujando, por ejemplo, una cajita o una caja, efectivamente las manos de usted como una fuerza, usted está ejerciendo una fuerza sobre la caja, ¿no? O de repente usted ha observado sobre un reservorio grande, de repente un material que se encuentra sobre ese reservorio abierto, ahí también tenemos un cuerpo y cómo también interacciona ese cuerpo con su entorno. O sea, van apareciendo las fuerzas efectivamente y las podemos describir efectivamente de una manera cualitativa también. Bueno, la fuerza es una cantidad física vectorial. Podemos empujar o tirar de un cuerpo efectivamente en diferentes direcciones. Por tanto, para describir una fuerza debemos indicar su dirección de acción y su magnitud. Acá, por ejemplo, tenemos algunas ilustraciones. Por supuesto, se trata cómo describimos la fuerza a través de un empujón. Acá vemos la mano de alguien, ¿no? Está empujando a este cuerpo. Representamos así justamente la fuerza con una letra F y arriba un vector, una flechita, en el cual se representa así la fuerza en su forma vectorial. Y acá aparece un tirón también, ¿no? Como nosotros acá la podemos mencionar. Muy bien. ¿En qué unidades se mide la fuerza? Bueno, nosotros ya sabemos a través de las unidades, cuando estudiamos la primera semana de clase, la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el Newton, ¿no? Y esta es la unidad en la cual vamos a seguir trabajando. El texto también tiene unos ejercicios y problemas en las unidades del sistema internacional, por el cual la unidad en el cual vamos a seguir trabajando sería en este caso en Newton. Por supuesto, no deja de ser también importante en las otras unidades, ¿no? De medida, como es en el sistema inglés o británico, y la fuerza se da en libras. Como nosotros ya sabemos, justamente en los temas acerca de unidades. Recuerden que hay una relación o una equivalencia entre una libra y newton, ¿no? Recordar que una libra es 4.448 newtons, ¿no? Muy bien. Nosotros, ya que estamos hablando acerca de fuerza, si nosotros nos centramos la mirada en esta parte de la figura, nosotros también podemos, ojo, podemos medir la fuerza. Justamente, si nosotros tenemos acá una balanza con resorte, también conocida como dinamómetro, es un instrumento justamente que permite medir la fuerza, ¿no? Que se une justamente acá a un cable, ¿no? Y el medidor de fuerza nos va a indicar, en este caso, da una lectura de 10 newtons, ¿no? Y está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Esta es una forma como se describe la fuerza, o sea, a través de un tirón, podemos llamarlo así, ¿no? En cambio acá, para el caso, cuando estamos tratando de medir la fuerza,
¿no? Estamos colocando de esta manera nuestro medidor de fuerza y por supuesto la descripción sería un empujón, ¿no? Y la fuerza también indica 10 newtons, pero con una inclinación de 45 grados debajo de la horizontal. Por supuesto, no es el único instrumento de medida, un dinamómetro, como todos conocemos, sino que también existen otros tipos de instrumentos o equipos electrónicos, como son los sensores de fuerza. Nosotros justamente, bueno, esta semana todavía no, pero la semana que viene hay unas dos prácticas bastante importantes que normalmente desarrollamos en un ciclo, ¿no? Regular que corresponde justamente a dinámica y la siguiente práctica es sobre fuerzas de fricción. Ahí en esas prácticas utilizamos justamente los sensores de fuerza, que es lo que justamente nos permite, por ejemplo, al menos medir, ¿no? La fuerza o el peso de los cuerpos cuando estos se encuentran suspendidos. A ver, recordar a sus compañeros que quieren conectarse, recuerden que la conexión es a través de su correo electrónico, ¿ya? No es a través de cualquier correo, ¿ya? Todos tenemos nuestro correo electrónico y se puede conectar a esta sala que está aperturada justamente para la recuperación de clases. Muy bien. Ya que hemos mencionado acerca de fuerza, acá vamos a definir la masa, ¿no? Fíjate que ahora la importancia de cómo involucramos la masa en estas leyes. Específicamente, más adelante vamos a hablar acerca de la segunda ley de Newton y debemos saber en qué consiste la masa, ¿no? Bueno, acá hay una definición de manera general. La masa es una medida o es la medida de la propiedad llamada inercialidad. Significa que todo cuerpo presenta una oposición a cambiar su estado de movimiento, ¿no? No sé si ustedes eh, habrán notado que cuando ustedes observan un cuerpo sobre una mesa, efectivamente el cuerpo que se halla sobre la mesa, ese cuerpo quiere estar justamente sobre esa mesa, o sea, el cuerpo está en reposo, ¿no? O sea, el cuerpo quiere estar justamente en reposo y por lo tanto tiene una masa. Ojo que masa no es lo mismo que peso, ¿no? Masa es, como mencionamos, es una propiedad de la inercialidad, mientras que peso ya es una cantidad física vectorial. En este caso está siendo, digamos, el cuerpo atraído por la acción de la Tierra, ¿no? Porque es la que justamente está interactuando con el campo gravitacional de la Tierra. Muy bien, la unidad de medida de la masa en el sistema internacional, como siempre, se da en este caso en kilogramos, ¿ya? En kilogramos. Entonces, repito, el sistema internacional es el sistema que vamos seguramente a trabajar más para el desarrollo justamente de los ejercicios. Y ahora sí, vamos a mencionar algunos alcances sobre la primera ley de Newton, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo, ¿ya? O en movimiento con velocidad constante mientras no interactúe con su medio. Todo cuerpo, dice, permanecerá en estado de reposo o en movimiento con velocidad constante mientras no interactúe con su medio. Por ejemplo,
Imagínate un auto, usted se halla en ese auto y el auto se está moviendo con velocidad constante. Ese auto no está interactuando con su medio. O sea, cuando digo interactúa es que no es sobre el auto esté, digamos, no sé, o alguien estuviese empujando, o de repente colisionó con otro cuerpo, o de repente está acelerando, nada de eso, que solamente el carrito o ese auto se mueve a velocidad constante y no interactúa con su medio. Entonces, situaciones como esta, ¿ya? Y por supuesto, los cuerpos que permanecen en reposo, como por ejemplo, imagínate un cuadro o una lámpara, ¿no? De su sala, de repente la lámpara está suspendida, ahí el cuerpo está en reposo, ¿no? O de repente vemos un cuerpo, digamos, que está, digamos, eh, o se encuentra sobre una rampa horizontal, ahí está en reposo. Entonces, cuando los cuerpos están en reposo o se mueven con velocidad constante mientras no interactúen con su medio, cumplirán justamente o, eh, claro, cumplen justamente esta, la que justamente estamos llamando la primera ley de Newton. Acá tenemos unos ejemplos bastante ilustrativos que nos va a dar a entender lo que justamente estamos indicando, ¿no? Fíjate acá, ¿en qué se diferencian estas tres mesas que estoy notando acá? Por ejemplo, acá yo veo o observo una mesa áspera, vamos a llamarlo así, rugosa, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una mesa y sobre ella tengo hielo, por decir. Y acá yo tengo una mesa de jockey de aire. Entonces la pregunta sería, cuando yo, digamos, lanzo un disco, tal como que se muestra por acá, ¿ya? Y este disco se tiene pronto, como se puede acá observar, obviamente esa detención es justamente causado por la rugosidad de la superficie, ¿no? Y se detuvo, no avanzó mucho. En cambio acá, cuando tenemos una pista o una mesa cubierta con hielo, en este caso se puede observar que se ha deslizado más lejos, porque obviamente la rugosidad acá es mucho menor con respecto a una superficie áspera, ¿no? O rugosa. En cambio acá, en esta situación 3 o C en este caso, en una mesa de jockey de aire, el disco se desliza aún más lejos. Entonces podemos decir que en estas situaciones, cuando un cuerpo, digamos, experimenta, digamos, un movimiento con velocidad constante, entonces cumplirá pues la primera ley de Newton. Y esta es una situación, digamos, real que se pueda, que se pueda, que se pueda dar, ¿no? O así como, por ejemplo, no sé, imagínate de repente usted está, ¿no? Patinando sobre una pista con hielo y usted se está desplazando con velocidad constante, ¿no? Por lo tanto, se cumplirá también la primera ley de Newton, porque justamente la primera ley de Newton se basa en eso, ¿no? Según este enunciado, cumpliría esa situación. Bien, entonces, para que un cuerpo, ya hablando en términos matemáticos, para que un cuerpo esté en equilibrio, ojo, no deben actuar fuerzas sobre él. ¿Ya? Es decir,
¿ya? Es decir, la fuerza resultante o la fuerza neta debe ser cero, ¿no? ¿Ya? Debe ser cero. O sea, cuando decimos fuerza neta igual a cero, ¿qué significa eso? Que no hay aceleración, ¿no? Claro, si no hay aceleración, no hay fuerza. Entonces, estamos en una situación donde cumple justamente la primera ley de Newton, ¿no? La fuerza resultante igual a cero, o la fuerza neta igual a cero. ¿Ya? En términos matemáticos vamos a utilizar. Y esta ecuación es fundamental, ¿eh? Aunque nosotros más vamos a trabajar en términos de sus componentes, ya sea en el eje X y en el eje Y, esto de acá también se suele utilizar cuando vamos a estudiar más adelante los temas sobre equilibrio. Por ejemplo, la primera condición de equilibrio, sí, justamente la primera ley de Newton, ¿no? Y por supuesto la segunda condición de equilibrio que tiene que ver con los momentos, ¿no? De cada una de las fuerzas, ¿no? O sea, el momento o torque neto con respecto a un punto O, ¿no? Ese es cero, ¿no? O nulo. ¿Ya? Se puede ahí observar. Muy bien, ahora vamos a enunciar también la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton, jóvenes, nos dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. Además, la dirección de la aceleración es la misma que la fuerza externa neta, y la fuerza externa neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Bueno, acá tenemos también un ejemplo. Fíjate de que en los tres casos, en el caso A, vemos un disco de jockey, ¿ya? Que se mueve con velocidad constante, o sea, equilibrio, ¿no? No hay aceleración debido a que la velocidad es constante, por lo tanto no hay fuerza resultante, la fuerza neta sería cero, pero el cuerpo se está moviendo. Cumpliría en tal caso la primera ley de Newton, ¿no? Mientras que en el segundo caso, en el caso B, vemos efectivamente un impulso dado acá por esta mano de la persona que hace de que justamente en cada momento su velocidad se incremente. Se va incrementando su velocidad y como todos sabemos, a un incremento o un cambio de velocidad tenemos una aceleración. Pero esa aceleración, si nos damos cuenta, es constante a lo largo del camino, ¿no? Y hacia donde apunta esa aceleración, debe apuntar, según la segunda ley de Newton, la fuerza neta, que es justamente esta fuerza que va en la misma dirección que la aceleración. Entonces, en términos matemáticos, establecemos que la fuerza neta es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Entonces, en términos de sus componentes, esta ecuación se puede escribir de estas tres maneras, ¿no? En el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Tanto la fuerza neta para X, para Y y para Z. Y tenemos acá en cuenta, por supuesto, las componentes y las aceleraciones correspondientes a cada una, ¿no? De las componentes. No quiero dejar acá por alto esta situación C. Se puede observar también acá que efectivamente nosotros tenemos una situación donde a pesar de que el disco se está moviendo de izquierda a derecha, pero su velocidad va disminuyendo, como se puede observar, ¿ya? O sea, algo así como que va frenando. Entonces, esa disminución de la velocidad obviamente también causa una aceleración. No es que solamente todo lo que aumenta va a causar una aceleración. Sabemos muy bien de la cinemática de que la disminución de su velocidad también causa una aceleración. Pero una aceleración, recuerden ustedes, con sentido contrario. Contrario en este caso a la velocidad. Y eso apuntaría en este caso hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, en esa dirección donde apunta la aceleración, va a apuntar en este caso la fuerza neta.
es la fuerza que justamente ustedes están observando acá en esta figura. ¿Ya? Entonces, en la primera situación, entonces acá resumiendo, cumpliría solo la primera ley de Newton debido a que no hay aceleración. Y en el caso B y en el caso C, solamente cumple, jóvenes, la segunda ley de Newton. ¿Ya? De acuerdo a lo que justamente se está observando en esta presentación. Bien, vamos a continuación también a mencionar acerca de la tercera ley, ¿no? La tercera ley de Newton. Bueno, acerca de la tercera ley de Newton, nos dice por acá, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Bueno, para aclarar, en tal caso, ese enunciado acerca de la tercera ley de Newton, una más conocida como acción y reacción, acá tenemos, por ejemplo, un balón y el pie de un futbolista. Entonces acá tenemos justamente dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo A, que es el pie de la persona, y un cuerpo B. La idea es de que cuando el pie de esta persona ejerce una fuerza, en este caso A, sobre la pelota, o sea, sería esta fuerza de acá, que sería la fuerza de acción, hay una reacción, una fuerza en sentido contrario a la que ejercería la pelota sobre el pie de la persona. Entonces, cuando las fuerzas son opuestas, como el que se muestra por acá, y tienen igual magnitud, entonces estamos frente, en este caso, a la tercera ley. Y matemáticamente se expresa de esta manera, donde justamente tenemos la fuerza ejercida por el cuerpo A sobre el cuerpo B, y es igual a menos la fuerza que ejerce pues el cuerpo B sobre el cuerpo A. ¿Ya? Entonces, en esto justamente se basa la tercera ley de Newton. Ahora que ya conocemos las tres leyes de Newton, vale recalcar algo importante, ¿no? Seguramente algunos se estarán preguntando, profesor, ¿y las leyes de Newton sirven para resolver cualquier problema? O sea, cuando digo cualquier problema, estamos hablando pues a escalas microscópicas o a escalas macroscópicas. La respuesta es no. Porque si, por ejemplo, nosotros quisiéramos, no sé, imagínate a una escala macroscópica, cuando estemos deseosos por de repente saber la luz, ¿no? Como todos sabemos, la luz viaja a una velocidad del orden de 3 por 10 a la 8, ¿no? Metros por cada segundo. ¿Estaríamos aplicando una de las leyes de Newton? La respuesta es no, ¿no? ¿Ya? Tiene sus limitaciones, a eso quiero llegar. Las leyes de Newton no son leyes universales, no es una ley universal. Y así como en la escala macroscópica, como el caso de la luz, por ejemplo, ¿no? El viaje de la luz, o inclusive a nivel atómico, ¿no? A escalas pequeñitas, no es aplicable la ley de Newton. Las leyes de Newton se aplican solo para la mecánica clásica, que le llamamos nosotros, o para la parte, lo que se conoce como la mecánica newtoniana. O sea, situaciones donde justamente se puedan aplicar, pero no es aplicable en todo. ¿Ah? Y es más, estas leyes, las que acabamos de mencionar, no se pueden demostrar, no se pueden deducir matemáticamente. ¿Ya? Son leyes, digamos que basados justamente a hechos
experimentales, ¿ya? No existe una literatura de una demostración. De repente alguien, no sé, si estará preguntando, profesor, y esas ecuaciones, por ejemplo, esta, ¿no? La segunda ley de Newton, ¿se puede demostrar? Claro, porque en física, cuando vayamos avanzando con una serie de leyes, enunciados, ¿no? Algunas leyes en física son demostrables matemáticamente, ¿no? Basados en, obviamente, en principios. Pero no todas las leyes, ¿no? Como por ejemplo la ley de Newton no es, digamos, demostrable. Pero sí existe evidencias experimentales, ¿no? Basadas en hechos de experimentos, se ha podido comprobar las leyes de Newton. Es lo que justamente nosotros vamos a realizar durante la próxima semana, ¿no? Esta semana no, la siguiente, cuando vayamos a estudiar dinámica, ¿no? También fuerza de rozamiento, y ahí vamos a tratar de verificar, ¿no? La segunda ley de Newton, por ejemplo, ¿no? Pero a través de mediciones, ¿no? Como corresponde. También, por supuesto, lo que es la parte en fricción, ¿no? También, ¿no? Vamos a tratar de calcular los coeficientes de rozamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cositas nosotros vamos a tratar de estudiar en su momento. Y ahí se puede verificar, efectivamente, salen muy buenos resultados, muy buenas mediciones, justamente haciendo uso de los, en este caso, los sensores, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora un poquito justamente acerca de los tipos de fuerzas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una de las fuerzas que vamos a seguramente a mencionar en este tema acerca de las leyes de Newton, el peso, ¿no? Por si acaso, el peso no es lo mismo que masa, ¿no? A veces los estudiantes de química dicen peso o lo llaman masa, ¿no? Pero no es. En física, el peso y la masa se diferencia. Uno que es una cantidad escalar, como es la masa, que es una cantidad que solamente tiene magnitud, o sea, no tiene dirección, mientras que el peso sí tiene magnitud y dirección, ¿no? Y sentido. Entonces, hay diferencias, ¿no? Es como, por ejemplo, el que se muestra acá, ¿no? Si nosotros observamos la caída de un cuerpo, obviamente sobre ese cuerpo está actuando la fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad se representa como mg, ¿no? Justamente debido a que el peso, en este caso, es una fuerza constante, ¿ya? Debido a que la aceleración es constante, entonces la fuerza resultante que estaría actuando sobre ese cuerpo que está cayendo sería justamente su peso, ¿no? Y si nosotros lo igualamos con la segunda ley de Newton, esa fuerza neta, que es llamada en este caso peso, debe ser igual a masa por la aceleración. Por lo que la aceleración justamente es ¿qué? ¿No? ¿Ya? Ahora, acá hay una situación bastante interesante, que cuando tenemos, por ejemplo, este cuerpo que está, digamos, está suspendido, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo colgado con masa m. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjate de que si el cuerpo está colgado, ¿cumplirá la segunda ley de Newton? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cumple o no cumple la segunda ley de Newton ese cuerpo colgado? ¿Jóvenes? ¿Están?
Bueno, la respuesta es no cumple, no cumple la segunda ley de Newton, pero sí cumple la primera ley. La primera ley sí la cumple porque justamente no tenemos aceleración, porque el cuerpo no se mueve. Lo que tengo es una tensión arriba, que luego vamos a mencionar cómo aparecen estas las tensiones, porque hay una cuerda que lo sostiene, y tenemos un peso, ¿no? Que va dirigido verticalmente hacia abajo, ¿no? Por lo que la fuerza resultante, ¿qué cosa es la fuerza resultante, profesor? Es simplemente una suma vectorial de fuerzas. Hay una fuerza que está apuntando para arriba, que es tensión, y hay una fuerza que está apuntando para abajo, ¿no? Que es el peso. Pero estas dos fuerzas en módulo o en magnitud son iguales, pero actúan en direcciones opuestas. Por lo tanto, vectorialmente hablando, la fuerza resultante es cero y por lo tanto no hay aceleración. Entonces el cuerpo se dice que está en equilibrio, o sea, cumple solo la primera ley de Newton. Bien, entonces el peso, resumiendo por acá, se va a definir como la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta la definición de peso. Recuerda que peso no es lo mismo que masa y que la masa m se da en kilogramos y el peso, como hacer una fuerza, se da en newton. Bien, otra fuerza que también vamos a utilizar o emplear en la solución de los ejercicios es la llamada fuerzas de fricción. Bueno, ¿en qué consiste esto de las fuerzas de fricción? La fuerza de fricción es una cantidad física vectorial que suele aparecer entre las superficies de contacto y que se oponen al movimiento. Bueno, hay dos tipos de fuerza de fricción. Una es la fuerza de fricción estática, que se define así, y la fuerza de fricción cinética, que se define así. Decimos que la fuerza de fricción estática alcanza su valor máximo cuando es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. Es decir, cuando la aparición de esta fuerza, ¿no?, se da o se manifiesta cuando el cuerpo está a punto de deslizar. ¿Ya? Y de ahí ya esa fuerza comienza a disminuir y como ya está en movimiento ese cuerpo, entonces la fuerza que ejercería ahora la pista o la mesa, o no, claro, en este caso la pista sobre el cuerpo en movimiento ya comprendería una fuerza de fricción cinética, ¿no? Y la fuerza de fricción cinética es una fuerza que se define de esta manera. También es verificable esto, que el coeficiente de fricción, en este caso estático, siempre es mayor que el coeficiente de fricción cinético, ¿ya? Eso también se puede verificar en el laboratorio, se puede hacer. Profesor, ¿de qué depende el coeficiente de fricción? Bueno, el coeficiente de fricción, como todos sabemos, depende del origen o de la naturaleza de las superficies de contacto, es decir, de la pista y de la base o del cuerpo, ¿no? La parte baja del cuerpo con la pista, ¿no? O sea, por ejemplo, si la pista es de madera y el cuerpo es, no sé, imagínate, de acero, entonces obviamente, de esa naturaleza de las superficies, de eso depende el coeficiente. Porque no es lo mismo si usted reemplaza, por ejemplo, la pista que es de madera por, de repente, no sé, imagínate una pista de una plancha de acero. Usted hace las mediciones, quiere comprobar a ver si los coeficientes ahí coinciden o no, el resultado va a ser no. Por eso justamente estamos afirmando claro, basándonos en resultados, que estos coeficientes no son iguales, pues, ¿no? Cuando se tratan de diferentes digamos, de la naturaleza de la superficie, ¿ya? No tiene unidades también, el coeficiente de fricción es una cantidad adimensional. La fuerza de fricción
Tanto el cinético como estático depende de la fuerza normal, ¿ya? A mayor fuerza normal, mayor fuerza de fricción estática, acá también ocurre lo mismo, ¿ya? Con la fuerza de fricción cinética. En tal caso varía la fuerza de fricción con la fuerza normal. Acá tenemos, por ejemplo, a una escala microscópica. Acá en este piso, por ejemplo, hay un bloque, ¿no? La parte baja del bloque se puede notar, se puede observar que efectivamente en la parte de acá, abajito, se ha hecho una especie de un zoom, ¿no? Y se puede observar justamente la interacción que existe entre ese par de superficies, ¿no? Una es del bloque y otra es justamente del piso. Entonces, las fuerzas normales y de fricción surgen de interacciones, ¿no? Entre moléculas en los puntos elevados de la superficie del bloque y del piso, ¿no? Ya, eso es lo que justamente se podría observar acá, ¿no? Por eso que justamente tenemos la fuerza de rozamiento, ¿no? Justamente por ese drenaje, algo así que se aparece acá en esta especie de morduras debido al rozamiento que existe entre esas superficies. Bueno, acá hay unos ejercicios. Vamos a tratar de explicar algunos. Por ejemplo, acá si es sobre dinámica, tenemos este que nos dice, ¿no? Cuando los tres bloques de la figura se sueltan del reposo, que es este de acá, aceleran con una magnitud de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? El bloque M1 es igual a M, o sea, este de acá, M mayúscula. El bloque M2 vale el doble de esta masa 1 y el bloque M3 también vale el doble de M. ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el bloque M2 y la mesa? O sea, acá obviamente hay fricción. Ahora, ustedes, obviamente para saber eso, el coeficiente de fricción, tienen que asegurarse, obviamente, para dónde tiende el sistema, ¿no? O sea, hacia dónde tiende a moverse. Obviamente acá tienes poca masa, o sea, estamos hablando solamente de una, bueno, en realidad lo dan en forma de M, ¿no? Imagínate pues que tú tengas acá, no sé, imagínate 100 gramos, por decir, ¿no? Pues yo tendría acá 200 gramos y acá también tendríamos 200 gramos. Entonces parece ser de que esta masa 3 que está acá acciona al sistema, es decir, comienza a moverlo, ¿no? A pesar de que la masa que está acá es igual que esta, ¿no? Porque también vale 2M. Pero para eso para que esto pueda ocurrir ese deslizamiento hacia, en este caso, de izquierda a derecha, es que la superficie pueda tener, o sea, la mesa ofrezca poca fricción, ¿no? Bajo esa situación, es muy probable de que M3 accione a todo el sistema. Entonces, si es así, debido a que inclusive hay una aceleración conocida, entonces lo que se tiene que hacer acá en realidad es hacer un diagrama, ¿no? De cuerpo libre justamente a este sistema. Entonces acá se muestran todas las fuerzas que están presentes. Tengo acá una masa 1, una segunda masa, una tercera masa y comienzo a dibujar las fuerzas. Para empezar, la cajita M1 tengo solamente dos fuerzas, ¿no? Tengo un peso y tengo una tensión 1 que le vamos a llamar a esta cuerda de acá. Obviamente seguirá la misma tensión debido a que esta polea o este disco no tiene masa, ¿no? O peso. Ahora, obviamente si no tiene masa, no tiene peso, las tensiones son iguales, pero si la masa acá o esta polea tiene masa, obviamente si tiene masa, este, ya no podemos afirmar así fácilmente que esas tensiones son iguales. Van a aparecer acá dos fuerzas, en este caso de tensión, diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, se estudia ya casi al final del curso, en el tema este de dinámica rotacional, donde ya hacemos valer o considerar la masa de la polea, por ejemplo, ¿no? Claro, por acá estamos asumiendo que la polea no tiene masa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero si este es real, un disco real,
entonces que tiene masa, entonces obviamente estas tensiones ya no serían iguales. Bueno, como el sistema se mueve de, en este caso, izquierda a derecha, entonces van a aparecer la fuerza de rozamiento, la fuerza que ejerce la mesa sobre la parte baja del bloque M2. Tenemos una tensión 1, una normal y un peso que es 2 mg, ¿no? Y acá, por supuesto, hay otra tensión también, que es T2. Y haciendo también algo parecido para la masa 3, un DCL, un diagrama de cuerpo libre, tenemos 2 mg, o sea, el peso, y una tensión 2 que es igual que esta, pues, ¿no? Solamente lo que cambiaría es la dirección. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Después de terminar el análisis sobre la fuerza que actúa en cada cuerpo, obviamente es aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Recordar que la fuerza resultante o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Entonces, para el bloque M1, que es este de acá, ¿qué es lo que se hace? Como el sistema se mueve de izquierda a derecha, entonces lo que hay que hacer es tener la tensión 1 menos el peso, ¿no? Es igual a la masa por la aceleración. Claro, ¿por qué la masa? Porque es la masa de M1 que se mueve, pues, ¿no? Y por una aceleración A, ¿no? Para el bloque M2, acá yo tengo tensión 2, y esa es la fuerza resultante, ¿eh? Este de acá, que sería T2 menos T1 y menos la fuerza de rozamiento. Obviamente estamos hablando todo en el eje horizontal, ¿no? Y la fuerza de rozamiento es mu por la normal, pero la normal acá es igual a 2 mg, pues acá está reemplazándose esto, ¿no? Y por supuesto, tengo por acá igual a 2 veces la masa por la aceleración. Entonces ahí aparece una ecuación más, ¿no? Bueno, la idea seguramente es hacer un sistema de ecuaciones. Acá, por ejemplo, para M3 tendríamos 2 veces mg menos T2, ¿no? Igual a 2ma, ¿no? Entonces, si sumamos las ecuaciones alfa, beta y gamma, si lo sumamos, alfa, beta y gamma, por supuesto, al sumar esas ecuaciones, nos quedaría esta ecuación que está acá. Tendría T1 menos el peso, más T2 menos T1, menos mu, 2 veces mg, más 2 mg menos T2 igual a, sumando sería acá hay 1, acá sería 3, 5 ma, ¿no? Se va las tensiones, se va la tensión 2 también, y por supuesto me queda esta expresión que de acá ya es factible y podemos encontrar el coeficiente de fricción. En este caso es un coeficiente de fricción de 0.37, ¿no? Ya, entonces es un valor aceptable. Puede haber sido algo raro que de repente este coeficiente de fricción sea cerca a 1, ¿no? Lo digo por el sentido de que para que esto se pueda mover hacia abajo, M3 acciona al sistema, acá hay poca fricción. Y la fricción es, digamos, relativamente, ¿no? Bajo, digamos, ¿no? Muy bien. Acá hay otro ejercicio. No sé si tienen algunas preguntas, jóvenes. ¿Escucho? Muy bien. Vamos a continuar. Acá hay otro ejercicio, ya de un grado de dificultad un poco más elevado a comparación del otro ejercicio. Obviamente, si ustedes observan, ya de por sí, acá hay cuerpos en contacto. Entonces acá vamos a aplicar la tercera ley de Newton, ¿no? Y obviamente también la segunda ley de Newton, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿de qué trata este ejercicio? Dice, los dos bloques del chiquito es de 16 kilogramos y del grande de 88 kilogramos, que está apoyado al piso, no están unidos entre sí. El coeficiente de fricción estática entre los bloques es 0.38. Pero la superficie bajo el bloque más grande es lisa, o sea, acá es lisa. ¿Ya? Y el coeficiente de fricción estática entre los bloques, o sea, acá es 0.38. ¿Cuál es la magnitud mínima de la fuerza horizontal necesaria para evitar que el bloque más pequeño se deslice hacia abajo?
¿Cuál es la magnitud? ¿No? ¿Cuál es la magnitud mínima de la fuerza horizontal necesaria para evitar que el bloque más pequeño se deslice hacia abajo respecto del bloque más grande? O sea, esto, ¿no? Nos están preguntando, pues, entonces, para que esto no, dice, para evitar, dice, ¿no? Que el bloque más pequeño se deslice hacia abajo. O sea, obviamente necesitamos esa fuerza F a calcular, ¿no? Entonces, cuando ustedes se encuentran con esta situación, lo que hay que hacer es, por supuesto, mencionar, ¿ya? O realizar, mejor dicho, un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre, en este caso, al sistema. En este caso empezamos cuerpo por cuerpo. Por ejemplo, acá se puede visualizar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de masa M. En primer lugar tenemos esta fuerza F. Debido a la acción de esta fuerza, se está aplicando acá o sea, se aplica y obviamente va a aparecer esta fuerza que llamamos obviamente bueno, esta es en realidad esta de las reacciones que aparece acá, también conocida como fuerzas de contacto, aparece, ¿no? Debido a que se aplica acá esta fuerza sobre esta, entonces esta reacciona, dicen, ¿no? Una fuerza de la misma magnitud pero en dirección contraria, ¿no? Aparte tenemos también el peso de esta cajita, M, minúscula, y también tenemos la fuerza de rozamiento. Acá también se aplica la tercera ley de Newton, ¿no? Acá tenemos una fuerza de fricción estática. Recuerda que acá hay fricción entre el contacto, nos dice el problema. Entonces, para que esto pueda evitar, ojo, que resbale hacia abajo, ¿qué fuerza necesita? Entonces necesitamos una fuerza también de rozamiento, ¿no? Contraria. En este caso sería hacia arriba, y por supuesto tendríamos acá, por la tercera ley de Newton, una fuerza de fricción también hacia abajo. Y aparte, tenemos ya para el bloque más grande una fuerza normal hacia arriba y un peso, ¿no? Ahora, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, para M, o sea, para este bloque pequeñito, usted tiene que darse cuenta las fuerzas que estoy teniendo acá. Por ejemplo, yo digo, esta fuerza R es la fuerza que ejerce el bloque grande sobre el bloque pequeño. O sea, cuando yo tenga que considerar en la segunda ley 1 para M chiquito, sería esta fuerza de acá menos este R de acá, porque va en sentido contrario a F. Por eso que acá aparece una resta, ¿no? Aparece una resta. Entonces acá esto debe ser igual a la masa del bloque pequeño por la aceleración. La fuerza de fricción estática, acá, debido a que el movimiento solo es en el eje horizontal, entonces en el eje vertical se deben de anular las fuerzas. O sea, la fuerza de fricción estática, en este caso, aquí para el bloque pequeño, es igual al peso, porque la otra fuerza que aparece por acá es para el bloque grande. Pues acá es como R, ¿no? R, la fuerza de contacto, uno es para el bloque pequeño y el otro R es para el bloque grande. La fuerza de fricción también es algo similar. La fuerza de fricción, uno de ellos es para el bloque pequeño y la otra es para el bloque grande. Por eso que acá, cuando estemos en el eje vertical, estas dos fuerzas tienen que anularse, ¿no? Entonces, y acá aparece esto, ¿no? La fuerza de fricción estática debe ser igual a su peso. Para M grande tendríamos la fuerza única que estaría actuando sobre el bloque grande sería R mayúscula, o sea, la fuerza de contacto, ¿no? A una acción o una reacción. Entonces, ese R grande, la fuerza de contacto, debe ser igual a la masa del bloque grande por la aceleración. Por lo que de acá, nosotros podemos decir que la normal, ¿no? O en este caso de acá de la figura, la normal, que es una fuerza que apunta para arriba, es igual a las fuerzas que apuntan hacia abajo, que solamente son dos fuerzas, la fuerza de fricción estática más su peso. Ahí está. Y de ahí ya, bueno, al tener ya todo fundamentado, lo que queda solamente ya es un poco de matemáticas, resolver las ecuaciones para encontrar la respuesta. Por ejemplo, de beta, de esta ecuación, la fuerza de fricción estática es coeficiente de rozamiento estático por R, ¿no? Esa es la definición.
igual a mg. De acá R se puede calcular, porque es el peso entre el coeficiente de fricción estática. Si se conoce la masa, se sabe su valor, 16 kilogramos, el coeficiente de fricción estático también se conoce, entonces R se conoce. ¿Ya? R se conoce. Entonces por acá lo que tenemos es justamente esto. En gamma, ¿dónde está gamma? Por acá está. R es igual a MA. Ese es R, que es el peso entre el coeficiente de fricción estático. Estamos reemplazando solamente sus valores. Y de acá despejo A, ¿no? Que sería el peso entre M por el coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Entonces, eso al despejar la aceleración. O sea, la aceleración, si se conoce estas constantes, se puede calcular. Pero en alfa, debido a acá yo tengo la fuerza, que es lo que yo necesito, va a ser MA más R. MA más R. Entonces acá tengo, este pasa acá sumar, claro, sería MA más R. Acá está la masa, en minúscula la aceleración sería todo esto, y R sería lo que aparece acá, bueno, mg entre el coeficiente de rozamiento estático. Usted dirá, profesor, pero ¿por qué está Bueno, lo he hecho así, obviamente, algunos se han dado cuenta, simplemente para poder sumar las ecuaciones, ¿no? Entonces yo puedo sumar, y tendría esto. Puedo factorizar mg, el coeficiente, entonces me va a quedar m minúscula entre m mayúscula, acá factoriza mg entre musu s, me queda este cociente de masas grandes, pero como el cociente a cada uno, entonces pues acá aparece 1 más m minúscula entre m mayúscula, ¿no? Entonces eso quedaría así. La ecuación para la fuerza ya solamente quería reemplazar, porque tú tienes la masa, m minúscula sería la masa de en este caso de la cajita menor, el gravedad, bueno, 9.8 metros al cuadrado, el coeficiente de rozamiento estático, ¿vale? Tengo el problema, aquí está 0.38. Y acá tengo 1 más m minúscula, que es justamente 16 kilogramos, que es lo que está acá, 16 kilogramos, entre m mayúscula. ¿Cuánto vale m mayúscula? Bueno, en el caso de m mayúscula, según el dato, vale 88 kilogramos. Pero acá están 88 kilogramos. Resolviendo esto para la fuerza mínima que se está preguntando, conocer, nos daría justamente una fuerza de 487.65 newton. Esa es la fuerza mínima que se necesitaría acá aplicar a M para que no caiga, ¿no? O no resbale. Porque es lo que nos piden, ¿no? ¿Cuál es la magnitud mínima de la fuerza horizontal necesaria para evitar, ahí está, para evitar que el bloque más pequeño se dice hacia abajo respecto del bloque más grande? ¿Ya? Muy bien. Luego acá tenemos otro ejercicio de dinámica. Por ejemplo, acá se menciona sobre un bote de 1000 kilogramos, navega a 90 kilogramos por cada hora cuando su motor se apaga. La magnitud de la fuerza de fricción entre el bote y el agua es proporcional a la rapidez V, ¿no? Del bote. Entonces ahí tenemos esta fuerza de fricción, que justamente 70 veces V, donde V está en metros por segundo y la fuerza de fricción está en newtons. Encuentre el tiempo necesario para que el bote reduzca su rapidez a 45 kilómetros por cada hora, ¿no? Se está preguntando. Entonces, aquí con relación a esta pregunta, ¿cómo encontramos ese tiempo necesario, ¿no? Para que el bote reduzca su rapidez a 45. Bueno, para empezar, vamos a tener que anotar sus valores. Por ejemplo, tenemos la masa del bote, 1000 kilogramos. Hay una velocidad que es 90 kilómetros por cada hora. Después nos dice que la magnitud de la fuerza de fricción
entre el bloque y el agua es proporcional a la rapidez v del bote. O sea, esta es una condición, ¿no? Es una especie de una fórmula, ¿no? Donde la fuerza de fricción es 70 veces v, ¿no? Donde v está en metros por segundo y Fk está en newtons, esta fuerza de aquí, ¿no? Entonces se pregunta, ¿no? Encuentre el tiempo necesario para que el bote reduzca su rapidez a 45 kilómetros por cada hora. Entonces yo acá, para empezar, he considerado la segunda ley de Newton, debido a que el bote, en este caso, está viajando, ¿no? Claro, el bote está viajando y al viajar el bote obviamente está reduciendo su velocidad. O sea, está en proceso de desaceleración, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que tener cuidado. Acá muchos se confunden, ¿no? Yo sé que algunos han puesto la fuerza de fricción 70 veces. Claro, esa es la fuerza de fricción, pues, ¿no? Pues no le ponen el signo. Porque recuerda que acá el bote viaja a 90 y de repentinamente pues dice cuando su motor se apaga, bueno, hay una reducción de su rapidez, ¿no? A 45 kilómetros por hora. Entonces, acá, en este caso, como la única fuerza que está actuando para el movimiento, en este caso, del bote, es una fuerza de fricción, que es contraria al movimiento, ¿no? ¿Ya? Y esa fuerza de fricción es 70 veces V, pero acá hay que ponerle el signo menos. Estamos aplicando la segunda ley de Newton. La masa del bote está ahí y la aceleración se escribe como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Se escribe de esta manera, ¿no? Derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ahora, ustedes se preguntan, profesor, ¿pero por qué lo escribe así la aceleración? Bueno, debido a que justamente la fuerza de fricción no es constante, pues depende de la velocidad en este caso, de acuerdo a la ecuación. Entonces, lo más conveniente sería expresar esa aceleración de esta manera, porque esto me permite realizar justamente un método que se conoce en física de separación de variables. O sea, yo tengo menos 70 diferencial de t entre la masa que está multiplicando y luego pasaría acá a dividir y acá yo tendría algo así como derivada de velocidad respecto a velocidad, entonces tendría que integrar. En la integración, cuando yo realizo acá y acá, en realidad nos preguntaríamos, ¿no? Cuando el tiempo es cero, su velocidad es esta, ¿no? 90 kilómetros por cada hora, ¿no? Y para un tiempo t, justamente vamos a, o tenemos esta velocidad, ¿no? De 45 kilómetros por cada hora. Entonces, esto no es difícil. Sería menos 70 entre m por t. Y acá tendré el logaritmo natural de v menos el logaritmo natural de v sub 0, ¿no? De acuerdo a esto. Entonces acá, cuando nosotros tenemos 70t entre la masa, ¿ya? 70t entre la masa, esto va a ser igual, el signo menos acá entra acá, ¿no? Acá sería más, entonces yo tendría el logaritmo de v sub 0 entre v, ¿no? Esta por la propiedad de los logaritmos se puede escribir como logaritmo de un cociente. Entonces acá despejo el tiempo, y al despejar acá el tiempo, ¿ya? Si yo despejo acá el tiempo sería obviamente la masa entre 70, ¿no? Por el logaritmo natural de este cociente. Entonces ya tengo todo, pues la masa del bote vale 1000 kilogramos. Acá yo tengo 70, esa constante que aparece acá en la ecuación, ¿no? Acá aparece 70, efectivamente, por el logaritmo natural de v sub 0, que es la rapidez inicial, 90 kilómetros por cada hora, ahí está, y v, que sería la rapidez, digamos, ¿no? Final, ¿no? Como en este caso va disminuyendo, ¿no? 45 kilómetros por hora, ahí está. Entonces se van las unidades de velocidad, obviamente se calcula esto es positivo,
por este cociente nos va a dar efectivamente un tiempo, ya, un tiempo de 10 segundos. Sale totalmente exacto, según la calculadora puedes, digamos, verificar, ¿ya? Entonces ahí tenemos en este caso un tiempo de 10 segundos, ¿ya? 10 segundos el tiempo que le tomaría, ¿no? Al bote, ¿no? Para que reduzca su rapidez a pues 5 kilómetros por cada hora, ¿ya? Muy bien. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Yo el día de mañana vamos a profundizar un poco más sobre este asunto de las leyes de Newton. ¿Ya? Nos vamos a centrar seguramente en la primera ley de Newton. Vamos a hacer ejercicios sobre esa ley. Y el día viernes continuaremos con la segunda ley de Newton, con también ejercicios. Luego ya la próxima semana estaremos viendo sus aplicaciones, ¿no? La dinámica del movimiento circular, por ejemplo, dinámica del medio viscoso, que son aplicaciones ¿no? de las leyes de Newton, ¿ya? Muy bien, no sé si tienen algunas preguntas al respecto. Por ahora no, profesor. Muy bien, entonces, como mencionamos, mañana vamos a continuar, ¿ya? Si es posible, de repente tengamos también viendo ya o proyectándonos para la segunda evaluación, participación de los estudiantes, pues, ¿no? También seguramente va o se interesan porque quieran participar en la clase. Entonces, el tema central de mañana va a corresponder a eso, ¿no? Primera ley de Newton, ¿ya? Y sus ejercicios, bueno, o sea, eso es lo que vamos a centrarnos mañana. Y los ejercicios del libro, si usted me pregunta, bueno, ahí en el texto que estamos utilizando en el SEAS, pueden ustedes comenzar con los ejercicios. Solo la primera ley, ya, así está el sílabo, ¿sabes? Lo consideran así. Y luego el día viernes completaríamos las otras dos leyes faltantes y sus aplicaciones, ¿ya? Y vamos avanzando así. Claro, las participaciones se toman en cuenta, pues, ¿no? Para la evaluación de la segunda unidad. Y también, por supuesto, vamos a entregar sus exámenes, ¿ya? Mamá me está preguntando ahí por el interno sus exámenes, se va a entregar, jóvenes, ¿ya? Eso no, yo no soy que guarde los exámenes, no, yo entrego, o sea, después de una evaluación, sus exámenes se van a entregar, ya, se van a entregar y obviamente si hay alguna consulta, duda o de repente algún reclamo, bueno, todavía están a tiempo. Recuerden que mañana martes, se cierra el sistema de notas de la primera unidad, o sea, tenemos el tiempo suficiente para todavía hacer algunas modificaciones, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de lo digamos, de lo normal, ¿ya? O sea, en hacer algún cambio, ¿no? Para eso hay que revisar bien, pues, ¿no? Sus exámenes, ¿no? Usted revisa y si cree que está mal, entonces, lo volvemos a discutir, ¿no? Y si por ahí, no sé, está bien, entonces corregimos. Puede ser que me haya equivocado también, porque para eso justamente la entrega de los exámenes, para que ustedes lo puedan volver a revisar. ¿Ya? Eso entonces lo estaríamos viendo mañana, ¿ya? Faltando antes de unos 10 o 15 minutos para ver ese asunto también de los exámenes. Bien, jóvenes, entonces eso es todo por mi parte.